Cod. 3. ¿A qué altura deben ajustarse los reposacabezas de un vehículo? A por encima de la parte posterior de la cabeza. B por debajo de la nuca del ocupante. C a la misma altura que la parte superior de la cabeza. D a la misma altura que la parte posterior de la cabeza. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 12. ¿A qué se denomina distancia de frenada? A la que recorre el vehículo desde que se percibe el peligro hasta que se acciona el pedal del freno. B a la que recorre el vehículo desde que se pisa el freno hasta que se detiene el vehículo. C a la distancia que nos separa del vehículo. De todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 15. ¿A qué tipo de fuego pertenece el provocado por la combustión de la gasolina? A clase B, líquidos inflamables. B clase C, gases inflamables. C clase A, sólidos inflamables. D clase C, líquidos gaseosos. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 17. ¿A quién causa un perjuicio económico los accidentes laborales? A al trabajador. B a la empresa del trabajador. C al conjunto de la sociedad. De todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 40. ¿Cómo debe estar colocado el cinturón de seguridad? A muy flojo para que no moleste. B muy fuerte para que no nos movamos. C ni muy flojo ni muy fuerte, ajustado al cuerpo y bien abrochado. D solo es necesaria su utilización para los niños. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 44. ¿Cómo debe ir señalizada la carga que sobresalga por delante del vehículo? A con una luz blanca, de noche o en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad. B con una luz amarilla, tanto de día como de noche. C con una luz intermitente de emergencia. D con una luz roja, tanto de día como de noche. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 art. 15,6. Cod. 45. Cuando se adelante a un ciclista en una vía fuera de poblado, ¿qué se deberá tener en cuenta? A que hay que adelantar muy rápido para pasarlos lo antes posible. B que la separación lateral no debe ser inferior a 1,50 metros. C que la distancia lateral mínima debe ser de 5 metros. D que no se debe ocupar en parte o la totalidad del carril continuo de la calzada. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 art. 85,4. Cod. 47. ¿Cómo debe ser la base del asiento del conductor? A acorde con el peso de los brazos. B no tendrá en cuenta la anchura de las caderas. C tendrá la anchura suficiente para acomodar los hombros. D conforme con la longitud de las piernas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 54. ¿Cómo no debe ser la presentación personal de un trabajador de una empresa de transporte? A tener una sonrisa amistosa. B mostrar respeto en todo momento. C utilizar el singular y no el plural al referirse a la empresa. D saludar al cliente. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 55. La habilitación de uno o varios carriles para la circulación de vehículos de alta ocupación, va o cómo podrá ser. A siempre permanente. B solo temporal, con horario fijo. C permanente o temporal. D solo temporal, con horario discontinuo. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 art. 35,2, B. Cod. 67. ¿Cómo se debe colocar a los heridos que sangran por la boca? A sentados. B boca arriba. C boca abajo. D posición de seguridad. Respuesta, D. Norma, sin referencia.
Cod 73. ¿Cómo se denomina al conjunto de signos y símbolos que expresan la identidad de una empresa y sus servicios? A. Calidad. B. Profesionalidad. C. Marca. D. Fiabilidad. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod 76. ¿Cómo se denomina al suceso causante de los daños previstos en la póliza de seguro? A. Riesgo. B'. C. Tomador. D. Siniestro. Respuesta, D. Norma. Ley 50/1980 art. 18. Cod 87. ¿Cómo se denomina el gas tóxico producido por los agentes refrigerantes del sistema de climatización de un vehículo cuando entra en contacto con el fuego? A. Oxígeno. B. Fosgeno. C. Carbono. D. Propano. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod 88. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en la dilución o desplazamiento del oxígeno? A. Inhibición catalítica. B. Disolución. C. Sofocación. D. Oxigenación. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod 89. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en la separación o eliminación del combustible que lo alimenta? A. Enfriamiento. B. Oxigenación. C. Desintoxicación. D. Desalimentación. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod 90. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en reducir la temperatura del combustible? A. Enfriamiento. B. Dilución. C. Disolución. D. Desalimentación. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod 93. ¿Cómo se denomina el precio que el asegurado paga al asegurador, estipulado en la póliza de seguro? A. Riesgo. B'. C. Tomador. D. Siniestro. Respuesta, B. Norma. Ley 50/1980 art. 14. Cod 108. ¿Cómo se denomina la pérdida personal o material producida como consecuencia directa de un siniestro? A. Incidente. B. Lesión. C. Daño. D. Accidente. Respuesta, C. Norma. Ley 50/1980 art. 18. Cod 109. ¿Cómo se denomina la precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tráfico? A. Conducción preventiva. B. Condicionantes de la conducción. C. Capacidad de respuesta. D. Experiencia. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod 123. ¿Cómo se denominan todas aquellas circunstancias que incrementan la posibilidad de que se produzca un siniestro? A. Accidente. B. Trabajo. C. Factor de riesgo. D. Factor del tráfico. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod 135. ¿Cómo se llama el conjunto de conocimientos y técnicas que buscan la mejor adaptación posible del hombre a las actividades que desarrolla? A. Ergonomía. B. Ergomía. C. Ergonomía. D. Ergonomía. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod 159. ¿Cómo se puede definir la velocidad adecuada? A. Velocidad no adaptada a las condiciones climatológicas o a las circunstancias de la vía. B. Velocidad que nos permite una amplia garantía de estar en condiciones de dominar el vehículo ante cualquier obstáculo. C. Límite superior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos. D. Límite inferior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod 160. ¿Cómo se puede definir la velocidad inadecuada? A. Velocidad no adaptada a las condiciones climatológicas o a las circunstancias de la vía. B. Velocidad que nos permite una amplia garantía de estar en condiciones de dominar el vehículo ante cualquier obstáculo.
C. Límite superior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos. D. Límite inferior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 161. ¿Cómo se puede definir la velocidad máxima? A. Velocidad no adaptada a las condiciones climatológicas o a las circunstancias de la vía. B. Velocidad que nos permite una amplia garantía de estar en condiciones de dominar el vehículo ante cualquier obstáculo. C. Límite superior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos. D. Límite inferior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 162. ¿Cómo se puede definir la velocidad mínima? A. Velocidad no adaptada a las condiciones climatológicas o a las circunstancias de la vía. B. Velocidad que nos permite una amplia garantía de estar en condiciones de dominar el vehículo ante cualquier obstáculo. C. Límite superior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos. D. Límite inferior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 170. ¿Qué señal identifica a una autopista de peaje? A. Una señal rectangular con fondo azul y con el número de identificación de la vía precedido por las siglas AP en color blanco. B. Una señal cuadrada con fondo azul y con el número de identificación de la vía precedido por la sigla A en color blanco. C. Una señal rectangular con fondo blanco y con el número de identificación de la vía precedido por las siglas AP en color azul. D. Una señal cuadrada con fondo blanco y con el número de identificación de la vía precedido por la sigla A en color azul. Respuesta A. Norma. Road 1428/2003 Anexo primero, S. 410, A. Cod. 171. ¿Qué señal identifica a una carretera autonómica de primer nivel? A. Una señal rectangular con el fondo rojo y con el número de identificación de la vía precedido por una N. B. Una señal rectangular con el fondo naranja y con el número de identificación de la vía precedido por las iniciales de la comunidad autónoma. C. Una señal rectangular con el fondo rojo y con el número de identificación de la vía precedido por una C. D. Una señal rectangular con el fondo naranja y con el número de identificación de la vía precedido por una N. Respuesta B. Norma. Road 1428/2003 Anexo primero, S. 430. Cod. 173. Las luces intermitentes de señalización de emergencia, ¿de qué color son? A. Rojas. B. Blancas. C. Amarillo auto. D. Es indiferente el color, siempre que sean dos e intermitentes. Respuesta C. Norma. Road 2822/1998 Anexo 10, 2. Cod. 174. ¿Cuál es la forma del dispositivo de preseñalización de peligro? A. Cuadrado. B. Hexagonal. C. Redondo. D. Triangular. Respuesta D. Norma. Road 2822/1998 Anexo 11, 16. Cod. 181. ¿Con qué elemento de seguridad se consigue reducir en buena medida el impacto del ocupante contra las estructuras rígidas del interior del vehículo y su proyección fuera del habitáculo? A. Con la instalación del ABS. B. Con la instalación del control de tracción ASR. C. Con la instalación del cinturón de seguridad. D. Con la instalación del control de estabilidad EDS. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 185. ¿Con qué se pueden mecanizar los procesos de manipulación de cargas? A. Paletización de bultos. B. Carretillas elevadoras. C. Cintas de transporte. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Sin referencia. Cod. 189.
¿Cuál debe de ser la actuación del conductor de una empresa de transportes en las inspecciones llevadas a cabo en carretera? A. Facilitar la inspección del vehículo y sus aparatos de control. B. Facilitar la inspección de la carga o pasaje transportado. C. Facilitar el examen de los documentos y facturas relacionadas con empresa. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta D. Norma. Ley 16/1987 art. 33. Cod. 190. ¿Cuál debe ser el emplazamiento del extintor en un vehículo? A. Lo más próximo posible al conductor. B. Lo más alejado posible de los lugares de riesgo de incendio. C. En proximidad a los lugares con riesgo de incendio. D. Es indiferente su ubicación mientras sea visible. Respuesta C. Norma. Sin referencia. Cod. 195. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A. El accidente, in itinere, es el ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al domicilio del trabajador. B. El
B. El accidente, in itinere, es el ocurrido, solo, en los desplazamientos de ida al lugar de trabajo. C. El accidente, in itinere, es el ocurrido, solo, en los desplazamientos de vuelta al lugar de trabajo. D. El accidente, in itinere, es el ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 196. En relación con la atención al cliente, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? A mientras que se atiende al cliente, se puede uno distraer. B. No hay que esperar que el cliente termine de hablar antes de formular la respuesta. C. Se puede contestar apresuradamente. D. Se debe evitar interrumpir. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 197. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A. Son necesarias hojas de registro en el caso de tacógrafo analógico. B. Son necesarios discos, diagrama en el caso de tacógrafo digital. C. Es necesario papel para impresión en el tacógrafo digital. D. Las respuestas A y C son correctas. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario, UE, 165/2014 art. 13. Cod. 199. ¿Cuál de estas afirmaciones, referida a la posición que debe adoptar el conductor, es falsa? A. Los brazos no han de estar tensos. B. Las manos no deben agarrar el volante con fuerza. C. Los brazos no han de estar ligeramente flexionados. D. No conviene cruzar las manos al girar el volante. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 204. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? A. Al efectuar las revisiones periódicas del vehículo, conviene supervisar el sistema de climatización. B. El diseño del habitáculo de conducción debe ser tal que, en caso de accidente, se maximicen los daños del conductor al impactar con el mismo. C. No interesa dejar objetos sueltos en el habitáculo de conducción. D. Es necesario asegurar la renovación del aire en el habitáculo de conducción. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 205. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? A. Una postura de trabajo inadecuada puede acabar produciendo daños físicos. B. Se debe facilitar la alternancia entre tareas de trabajo en posición sentado y tareas de trabajo en posición de pie. C. La mejor postura de trabajo es aquella que permite la mayor eficacia con la máxima presencia de fatiga. D. Si se obliga a la adopción de una sola postura de trabajo, es preferible la posición sentada. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 206. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? A. El asiento de trabajo debe tener una altura que permita apoyar los pies completamente en el suelo. B. La espalda se ha de apoyar firmemente contra el respaldo del asiento de trabajo. C. Se evitará tener que levantar excesivamente los brazos o girar los hombros en el lugar de trabajo. D. Conviene prolongar la misma postura en el lugar de trabajo. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 209. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? A. Los riesgos de accidente no desaparecen al bajar del vehículo. B. Se debe mantener la vigilancia al realizar otras tareas distintas de la conducción. C. No debe extremarse la precaución en las operaciones de carga y descarga. D. Hay que respetar en todo momento las normas y recomendaciones de seguridad. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 210. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? A. Debe existir espacio de trabajo suficiente para los movimientos del cuerpo. B. Los instrumentos de mando estarán en una zona que permita un difícil acceso. C. Los mangos y empuñaduras se adaptarán a la anatomía de la mano. D. La mesa sobre la que se trabaja tiene que diseñar teniendo en cuenta las medidas del cuerpo humano. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 239.
Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes. A. Están exentos de utilizar cascos de protección, excepto en caso de extremo calor. B. Están obligados a utilizar cascos de protección, salvo en rampas descendentes prolongadas. C. Están obligados a utilizar cascos de protección homologados o certificados cuando circulen en vías interurbanas, salvo en circunstancias autorizadas reglamentariamente. D. Están obligados a utilizar cualquier tipo de casco cuando circulen en cualquier tipo de vía. Respuesta: C. Norma. Road 1428/2003 art. 118,1. Cod. 261. ¿Qué debemos hacer ante una hemorragia en el brazo? A. Presionar la arteria femoral. B. Presionar la arteria humeral. C. Presionar la vena cava. D. Bajar el brazo. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 262. ¿Qué debemos hacer ante una hemorragia en la pierna? A. Presionar la arteria humeral. B. Presionar la arteria femoral. C. Elevar el brazo. D. Presionar una pierna con la otra. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 263. ¿Qué debemos hacer ante una hemorragia fuerte? A. Aplicar siempre un torniquete. B. Presionar la herida. C. Aplicar alguna pomada o antibiótico que la corte. D. Mantener vigilada la hemorragia y esperar a que venga un médico. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 264. ¿Cómo se deberá proceder al circular por tramos de carretera con hielo? A. Utilizando marchas cortas. B. Acelerando de forma brusca. C. Utilizando marchas largas y acelerando ligeramente. D. Utilizando marchas cortas y acelerando bruscamente. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 265. Los vehículos automóviles, con carácter general, ¿qué dispositivos de señalización óptica deben tener obligatoriamente? A. 2 catadióptricos traseros y laterales triangulares, como mínimo. B. 2 catadióptricos traseros y laterales como mínimo si el vehículo supera los 6 metros de longitud. C. 2 catadióptricos traseros no triangulares y 2 catadióptricos laterales no triangulares como máximo. D. 2 catadióptricos traseros triangulares y 4 catadióptricos laterales no triangulares como máximo. Respuesta: B. Norma. Road 2822/1998 anexo 10, 2. Cod. 268. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas, ¿qué señales deberán llevar? A. 2 paneles rectangulares de color blanco con bordes y números negros, retroreflectantes y visibles, uno en la parte delantera del vehículo y otro en la posterior. B. 2 paneles rectangulares de color naranja con bordes y números negros, retroreflectantes y visibles, uno en la parte delantera del vehículo y otro en la posterior. C. 2 paneles circulares de color naranja con bordes y números negros, retroreflectantes y visibles, uno en la parte delantera del vehículo y otro en la posterior. D. 2 paneles circulares de color blanco con bordes y números negros, retroreflectantes y visibles, uno en la parte delantera del vehículo y otro en la posterior. Respuesta: B. Norma. Road 2822/1998 anexo 11, 11. Cod. 271. ¿Qué debe tener la cabina de conducción de un vehículo? A. Un buen sistema de calefacción, pero no de aire acondicionado. B. Una visibilidad parcial de la carretera. C. Reducción al máximo posible de los ruidos procedentes del propio vehículo y del tráfico en general. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 273. ¿Qué depende del buen estado del vehículo? A. La seguridad del conductor. B. La seguridad de los pasajeros, en caso de transporte de viajeros. C. La seguridad del resto de los usuarios de las carreteras.
D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 277. ¿Qué documento no es obligatorio para el vehículo de transporte? A. Permiso de circulación. B. Ficha técnica, ITV. C. Póliza de seguro de responsabilidad civil. D. Certificado ADR o ATP cuando sean necesarios. Respuesta C. Norma. Road Legislativo 8/2004. Arts. 2 y 4. Cod. 285. ¿Qué elementos deben conjugarse para que se produzca un fuego? A. Oxígeno, combustible y fuente de calor. B. Combustible, fuente de calor y temperatura adecuada. C. Comburente y fuente de calor. D. Oxígeno, combustible y comburente. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 286. ¿Qué elementos de seguridad de los vehículos requieren la acción física del conductor? A. Ninguno, ya que todos los elementos de seguridad activa y pasiva actúan automáticamente. B. Todos los elementos de seguridad, tanto activa como pasiva. C. Algunos elementos de seguridad activa, ya que los de seguridad pasiva actúan automáticamente. D. Solo los elementos de seguridad pasiva, ya que los de seguridad activa actúan automáticamente. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 290. ¿Qué empresas transportistas pueden incurrir en responsabilidad por incumplir las obligaciones que les impone la normativa vigente en materia de extranjería? A. Las de transporte aéreo y marítimo, exclusivamente. B. Las de transporte aéreo, marítimo y terrestre. C. Las de transporte marítimo y ferroviario, exclusivamente. D. Solamente las de transporte aéreo que tengan forma de sociedad anónima. Respuesta B. Norma. Ley Orgánica 4/2000. Art. 66,1. Cod. 292. ¿Qué es aconsejable en caso de accidente por la noche? A. No hacer nada hasta que lleguen los agentes. B. Iluminar el lugar del accidente con otro vehículo colocado perpendicularmente a la calzada y fuera de ella. C. Parar el vehículo e intentar parar la circulación situándose en el centro de la calzada. D. Atravesar nuestro vehículo en la vía en forma de escudo para el accidente. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 293. ¿Qué es aconsejable en el puesto de conducción? A. Que la mayoría de los elementos sean ajustables para poder alcanzar una posición correcta. B. Que todos los elementos sean rígidos y sin posibilidad de regulación. C. Que solo sea regulable el asiento de forma que se pueda alcanzar correctamente el volante. D. Que solo se pueda regular el volante para adecuarlo a la altura del conductor. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 296. ¿Qué es el airbag? A. Un elemento que es eficaz siempre que no sea combinado con el cinturón de seguridad. B. Un elemento incapaz de producir graves lesiones. C. Un elemento de seguridad activa. D. Un elemento eficaz de seguridad pasiva que debe ser convenientemente combinado con el cinturón de seguridad. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 299. ¿Qué es el control de tracción ASR? A. Un dispositivo que evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo. B. Un dispositivo que evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras. C. Un dispositivo que intenta que el vehículo permanezca en la trayectoria determinada por el volante. D. Un dispositivo que evita la pérdida de tracción de las ruedas no motrices. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 307. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en caso de accidente? A. Ayudar a las víctimas. B. Solicitar ayuda especializada. C. Preservar la seguridad de la circulación. D. Es igual. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 309.
que es necesario para prevenir las enfermedades cardiovasculares tan habituales en los conductores profesionales. A. El sedentarismo. B. Comer copiosamente. C. Cargas de trabajo con un fuerte estrés. D. El ejercicio físico. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 311. Que es recomendable en zonas inundadas por lluvia. A. Pasar en quinta para que el vehículo no se detenga. B. No accionar el embrague. C. Al finalizar el cruce es necesario comprobar el correcto funcionamiento de los frenos. D. Frenar dentro de la zona inundada de forma brusca. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 312. Que es recomendable para minimizar los efectos de la fatiga durante la conducción. A. Conducir bajo los efectos de los fármacos o del alcohol. B. Beber agua o zumos a lo largo del trayecto. C. Realizar una actividad física fuerte antes de la conducción. D. Realizar comidas copiosas. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 313. Que es recomendable para prevenir los efectos del sueño sobre la conducción. A. Interrumpir la conducción cada 2 horas o 200 kilómetros. B. Tratar de adoptar una postura relajada al volante, incluso un poco recostada. C. Llevar el vehículo a una temperatura elevada. D. Realizar comidas copiosas. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 315. ¿Qué es una luxación? A. La salida del hueso de su articulación. B. La rotura de un músculo. C. El estiramiento anormal de un músculo. D. La rotura de un tendón. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 319. ¿Qué factor produciría somnolencia? A. Tomar comidas ligeras. B. Ambiente caldeado en el vehículo. C. Tomar mucha agua. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 322. ¿Qué funciones cumplen los nutrientes? A. Conseguir la energía necesaria para realizar las funciones vitales. B. Formar y mantener órganos. C. Regular todos los procesos que tienen lugar en nuestro organismo. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 325. ¿Qué haremos para combatir el sueño durante la conducción? A. Poner la radio más fuerte para distraernos. B. Tomar algún estimulante o cafeína. C. Comer copiosamente y continuar el viaje. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 336. Una señal de limitación de velocidad situada en un carril delimitado por líneas longitudinales, que indica a. La prohibición de sobrepasar la velocidad expresada en a los vehículos que circulan por ese carril. B. La prohibición de sobrepasar la velocidad expresada en a todos los usuarios de la vía. C. La prohibición de sobrepasar la velocidad expresada en a los vehículos que circulan por ese carril. D. La obligación de circular, al menos, a la velocidad expresada en a los vehículos que circulan por ese carril. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 art. 169, c. Cod. 337. Un conjunto de líneas amarillas entrecruzadas, situadas en una intersección, que indica a. La prohibición de penetrar con su vehículo en la intersección si previsiblemente pueden quedar detenidos impidiendo la circulación transversal. B. Que la intersección está regulada por semáforos. C. La situación de una zona de obras. D. La situación de una zona donde el estacionamiento está permitido en ciertos periodos del día. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 arts. 171, DI 59,1. Cod. 338.
Un triángulo, marcado sobre la calzada con el vértice opuesto al lado menor y dirigido hacia el vehículo que se acerca, indica a su conductor a la obligación que tiene en la próxima intersección de detenerse. B. La obligación que tiene en la próxima intersección de ceder el paso. C. La situación de un cruce peligroso. D. La situación de una calzada con indefinidos peligros. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 Art. 169. A. Cod. 344. ¿Qué papel desempeña el freno que, tras un descenso prolongado, provoca el incendio de una rueda? A. Es la fuente de calor. B. Es la fuente de oxígeno. C. Es la sustancia combustible. D. Es la reacción en cadena. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 345. ¿Qué posición corresponde a los conductores en número de accidentes mortales sufridos en el conjunto de ocupaciones profesionales? A. Cuarto. B. Tercero. C. Segundo. D. Primero. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 346. ¿Qué lugar ocupa una rueda ardiente en el llamado triángulo del fuego? A. Es la fuente de calor. B. Es la reacción en cadena. C. Es la sustancia combustible. D. Es la sustancia oxidante. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 358. Un agente con el brazo extendido moviéndolo alternativamente de arriba a abajo, ¿qué indica? A. La obligación de detenerse a los usuarios de la vía que se acerquen al agente. B. La obligación de disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen al agente. C. La obligación de reanudar la marcha. D. La obligación de acelerar. Respuesta. B. Norma. Road 1428/2003 Art. 143,2, D. Cod. 359. ¿Qué obligación no impone la normativa de prevención de riesgos laborales? A. El trabajador debe respetar los métodos de trabajo estipulados. B. El trabajador debe utilizar los equipos de protección que se determinen. C. El trabajador debe utilizar las medidas de salud. D. El trabajador debe utilizar las medidas de seguridad que se determinen. Respuesta. C. Norma. Ley 31/1995 Art. 29. Cod. 370. ¿Qué podemos decir de las lesiones traumáticas? A. Que tienen un origen violento. B. Que tienen como protagonista principal un elemento externo. C. Que los conductores profesionales están expuestos a ellas. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 371. ¿Qué precauciones deberán tomar los conductores para evitar atropellos? A. Moderar la velocidad en la ciudad. B. Estar especialmente atento a los peatones que van hablando por el móvil. C. Poner atención en la salida de los garajes. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 372. ¿Qué precauciones son recomendables para evitar la aparición del estrés durante de la conducción? A. Levantarse con la hora justa para llegar a tiempo a nuestro destino. B. Tomar mucho café o té. C. Realizar ejercicios relajantes con cierta frecuencia. D. Procurar dormir pocas horas el día anterior a un largo viaje. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 373. ¿Qué problema produce el trabajo sedentario? A. Aumenta la circulación sanguínea de las piernas. B. Disminuye la carga de esfuerzo sobre los músculos de la espalda. C. Disminuye la carga de esfuerzo sobre los músculos del cuello. D. Aumenta la carga de esfuerzo sobre los músculos de los hombros. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 379.
¿Qué consecuencias provoca en el conductor un exceso de señales en el puesto de conducción? A. Alivia la atención del conductor. B. Fatiga. C. Distracción de la carretera. D. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 381. ¿Qué puede decirse de la marca? A. Representa fundamentalmente una promesa de insatisfacción para los consumidores. B. Representa el principio pasivo de una empresa de servicios. C. Permite diferenciar los servicios respecto a los competidores. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 392. ¿Qué requieren las quejas y reclamaciones de una empresa del transporte? A. Una atención activa. B. Una respuesta lenta. C. Una disculpa o compensación acorde con el perjuicio producido. D. Las respuestas A y C son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 398. ¿Qué se debe evitar colocar en el espacio de conducción? A. Adornos colgados del espejo retrovisor. B. Pegatinas en los cristales. C. Las respuestas A y B son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 399. ¿Qué puede incidir en una pérdida de atención durante la conducción? A. Hacer los descansos reglamentarios. B. No hacer comidas copiosas. C. Consumir alcohol. D. No conducir bajo los efectos de fármacos. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 400. ¿Qué se debe hacer tras una gran discusión? A. Coger el coche para tranquilizarse conduciendo. B. Esperar a tranquilizarse para coger el coche y emprender el viaje. C. Continuar con la discusión por el manos libres mientras se conduce. D. Poner la radio e intentar olvidar la discusión conduciendo. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 406. ¿Qué se incluye en la categoría de accidentes de trabajo? A. Los accidentes laborales. B. Los accidentes in itinere. C. Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente que se agraven como consecuencia del mismo. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Road Legislativo 8/2015. Art. 156,2, Art. 316. Cod. 409. ¿Qué actuación es más recomendable en relación con la conducción? A. Mantener una misma postura de conducción fija durante mucho tiempo. B. No hacer paradas. C. Hacer paradas, saliendo del vehículo cada 2 horas. D. Se debe seguir conduciendo aunque se empiece a sentir malestar. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 412. Una señal triangular, con el símbolo de un avión en su interior, indica a los conductores el peligro por la proximidad de A. Un estacionamiento de aeronaves. B. Un lugar donde frecuentemente las aeronaves utilizan la calzada. C. Una zona de la calzada dotada de bandas sonoras. D. Un lugar donde frecuentemente vuelan aeronaves a baja altura sobre la vía y que pueden originar ruidos imprevistos. Respuesta D. Norma. Road 1428/2003 Art. 149, p. 12. Cod. 413. ¿Qué significan las siglas PAS en relación con la actuación ante el incendio de un vehículo? A. Parar, apagar y sofocar. B. Proteger, alertar y socorrer. C. Parar, avisar y socorrer. D. Proteger, avisar y señalizar. Respuesta B. Norma, sin referencia.